Muy buenas noches. Hoy día viernes 28 de abril 2023. Los saludamos desde São Paulo, Brasil. Soy Víctor Bautista Rubio, conduciendo el programa Enfoque Político Legal Peruanos en el Exterior vía el canal YouTube de Ecos Latinos. El día de ayer entrevistamos al doctor Eduardo Pachas, que es el abogado de defensa técnico aquí ante la Corte Suprema y ante las instancias internacionales de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos del expresidente Pedro Castillo Terrones. Durante la entrevista que hemos tenido el día de ayer, el doctor Eduardo Pachas afirmó, y por eso también lo subrayo, de que nuestra ventana política legal de los peruanos en el exterior no estamos apoyando ningún político, ninguna ideología, ni tampoco estamos en estos momentos siendo portavoces de algún expresidente o presidenta Dina Boluarte o de algún representante o partido político. Ecos Latino y Enfoque Político Legal somos una ventana transparente, objetiva, y los invitados que siempre han estado participando en estos últimos meses hemos tratado temas de la situación procesal judicial nacional y han estado participando abogados e ilustres colegas constitucionalistas y penalistas. El doctor Eduardo Pachas, en el día de ayer en la entrevista ante una plataforma de otra compatriota, hay una interferencia, por favor. Entonces hemos visto de que el doctor afirmó que el expresidente Pedro Castillo Terrones habría visto hasta en 3 oportunidades la visita de la señora Dina Boluarte conjuntamente con la congresista Marta Moyano del Partido Fuerza Popular y la hija y lideresa de Fuerza Popular visitando en el penal Barbadillo al señor Alberto Fujimori. Por eso en estos momentos lo hemos invitado y quisiéramos que nos aclare y dé esa información referente a que el día de hoy se ha constituido al penal Barbadillo y ha sido impedido por agentes del INPE a ingresar y visitar al presidente Pedro Castillo Terrones. Adelante, doctor Eduardo Pachas, y gracias por participar. Muy buenas noches, doctor Bautista, el señor congresista Américo Gonza. Un respeto y un saludo a todo su público a través de esta plataforma. En efecto, el día de hoy me he constituido como abogado a las 12 horas para ir a ver al presidente Pedro Castillo a las instalaciones del penal Barbadillo. Se me ha impedido ingresar sobre pretexto de que ya habían acabado las visitas y que recién el martes en la tarde se me va a atender. Yo quiero dejar en claro lo siguiente. Mi participación es netamente el aspecto jurídico y legal. Mis aspectos y comentarios están basados en la ley, en el debido proceso, en el derecho a la defensa, en el derecho a la prueba, en el derecho a ser oído y en atención al marco jurídico peruano, específicamente en el Código Procesal Penal, que se le debe seguir al presidente Castillo en la línea que está siendo procesado. Ese es mi trabajo, esa es mi función. Yo simplemente quiero completar la información que he dado en su programa. El presidente Castillo, obviamente, por las autoridades del INPE, está siendo llamado la atención, se le está restringiendo varias cosas, como que yo como abogado defensor no lo puedo ver hasta el martes, lo cual me parece un exceso en la línea de que el presidente Castillo no puede ser dejado sin su abogado defensor. Otro aspecto que también es importante es que los hechos que yo he narrado hacen referencia a lo que el propio presidente Castillo, en la confianza cliente-abogado y por autorización del presidente Castillo, yo lo he hecho referencia. En todo caso, se abre una investigación fiscal, se decomisen las cámaras exteriores de la calle Enate, donde están, se tome declaración al piquete de personas que hacen vigilia, porque hay varios que hacen vigilia y cuidan ahí
y están desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy todos los días, porque el presidente Castillo, entienda usted, es una persona que tiene sus correligionarios, sus partidarios y luchadores que están en la puerta. Ellos también han visto y han señalado estos aspectos. Por tanto, yo solamente traslado una información del presidente Castillo y pido a las autoridades del INPE que no lo sancionen al presidente Castillo ni le hagan repercusiones ni amenazas de que no vaya a recibir su abogado. Entiende usted que salió un Twitter donde el presidente Castillo no maneja su Twitter y lo castigaron 15 días. El día de hoy, no, pues, con el objetivo de callarlo o amedrentarlo, no vaya a ser que las autoridades del INPE tomen represalias. Entonces yo dejo constancia de que el presidente Castillo debe declarar, debe de hablar y debe ser escuchado de forma presencial. Y si el fiscal toma bien abrir una investigación en la línea de que si esta información es falsa o verdadera, lo puede hacer, ¿no? Recabar las cámaras, recabar a las personas, recabar al personal que trabajó y que declaren, ¿no? Obviamente el personal del INPE va a estar asustado, amedrentado, y era obvio que el INPE saque este comunicado y era obvio que la señora Dina Boluarte también lo haga. Entienda usted que la señora Dina Boluarte también negó la participación del señor Henry Shimabukuro, que no lo conoce, que nunca lo había, en su vida lo había visto, y después este señor Henry Shimabukuro sacó los pagos que hizo con su tarjeta a través de los boletos de avión que le compró para la campaña y los diversos pagos y facturas que realizó, y a su vez también salieron declaraciones y fotografías al respecto. Entonces, que se haga una investigación. Nos sometemos y que el presidente Castillo declare qué es lo que él está pidiendo ante las autoridades, que el fiscal, lo más importante, recabe las cámaras de ATE y Vitarte que están en esa avenida, que las recabe y que haga su propia investigación, que tome la declaración a los luchadores sociales que están en la puerta con sus banderolas y que hacen vigilia y duermen y se quedan de madrugada. Entonces, la verdad se esclarecerá y se determinará. Los dos comunicados que han sacado eran obvio que iban a salir de esa manera y era de esperarse. Es lo que tengo que agregar, señor Bautista. Mi participación netamente es como abogado defensor, exijo el debido proceso, reclamo justicia y la aplicación de la ley en un Estado de Derecho. Es toda mi pasión. No soy político, no aspiro a un puesto político, ni deseo participar en la política. Mi trabajo solamente es como abogado penalista, defendiendo dentro de un proceso penal, en la línea de que tengo un encargo del presidente de la República en la relación cliente-abogado. Es todo lo que tengo. No soy castillista, ni tampoco pertenezco a ningún grupo político, y mi participación es netamente enmarcada al derecho penal en la línea de mi trabajo y mi función y mi rol como abogado. Es lo que quería Eh, decir, señor doctor Bautista. Muy agradecido. Eh, Doctor Eduardo Pacha, la repercusión que ha sido tomada por la señora presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, y también del jefe del INPE, ha sido tal que se puede decir que se está considerando como un estado totalmente, pues, gravísimo esta situación, porque algunas afirmaciones pueden decir que se pueden sobrellevar, pero esta repercusión ha sido tan grande que hasta a nivel internacional ha repercutido estas afirmaciones de que el señor la señora presidenta Dina Boluarte haya visitado hasta en 3 oportunidades el penal de Barbadillo. Y por eso que esta noche también está participando el congresista Américo Gonza, que también es presidente de la Comisión de Justicia, ante estas afirmaciones que ha dado el día de ayer y también los comunicados y pronunciamientos tanto de la presidenta Dina Boluarte como del señor jefe del INPE. Adelante y muy agradecido por su participación, congresista Américo Gonza. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado hermano, el doctor Pachas igual, y al público que te escucha y te sigue.
Bien, la verdad a mí no me sorprende que las revelaciones que ha hecho el doctor Pachas respecto a la visita de la señora Dina Boluarte al señor Fujimori. Yo lo he dicho desde un momento, de hace tiempo, que la señora Dina Boluarte había orquestado la salida del presidente Castillo cuando era ministra aún. Eh, sus operadores eh, habían ya conversado con las bancadas. La única bancada que no estuvo bajo conversaciones con los emisarios de la señora Dina Boluarte era Perú Libre. Eso me lo dijeron a mí, le habían dicho a otros colegas de la bancada Perú Libre, señalando que Castillo ya no daba para más y que mejor era que apoyen para que ella asuma lo más pronto posible. Cuando a mí me lo propusieron, y pues yo obviamente les contesté como debía de contestar un patriota, ¿no? Alguien que es leal al pueblo peruano, ¿no? Eh, de las bancadas que estaban con ella, según los propios emisarios de la señora Dina, eran incluyendo la bancada del Perú Democrático, incluyendo la bancada del bloque magisterial, incluyendo la bancada de Perú Bicentenario. O sea, todas, incluyendo la señora Bexy Chávez, incluyendo el señor Roberto Sánchez y el señor Aníbal Torres. Aunque allí tengo diferencias con el doctor Pachas, que sigue creyendo que el señor Aníbal Torres ha sido el hombre más leal, y yo creo que ha sido el más grande felón que ha tenido Castillo, conjuntamente con Bexy Chávez, ¿no? Ahora están de candidatos los dos, no les interesa luchar por la libertad del presidente Castillo, no le interesa su familia del presidente Castillo, no les interesa, lo están utilizando, así como se dice que la señora Keiko Fujimori se peleó con su hermano Kenji, porque Kenji sí quería la libertad de su papá, ¿no? Como cualquier hijo, ¿no? Eso no se puede cuestionar, más allá de quién sea el señor eh, Fujimori, un hijo tiene que estar con el papá, pues, ¿no? Entonces, y en cambio la señora Keiko es la que no quería, y por eso que ellos se pelearon, ¿no? Eso lo dicen mismo ex Fujimoristas. Acuérdense ustedes de la bancada esta, los Rangers, ¿no? Cuando estuvieron 70 y tantos congresistas y hubo un grupo que estuvo con Keiko, con Kenji, que la pelea fue porque Kenji quería la verdadera libertad del papá y la señora Keiko no quería la libertad del señor. ¿Por qué? Porque ese era su caballito de batalla, ese era su pretexto. Si dejaban libre al señor Fujimori, no había que, no había el pretexto de libertad Fujimori, ¿no? Ahorita están haciendo lo mismo con el presidente Castillo, los que son candidatos, el señor Aníbal Torres, el señor Bermejo, Roberto Sánchez, todos ellos oportunistas, con el pretexto de Libertad Castillo, hacen firmar a la gente para que llenen sus planillones para su partido. Desde que llegó el señor Bermejo, cuando el presidente ya asumió, porque él nunca estuvo en la campaña con el presidente, ¿no? Yo sé, porque yo estuve desde el momento cero con el presidente, él se dedicó a hacer su partido en base al apoyo que le daba y el espacio que le daba el presidente Castillo. Y en efecto, él ahora en sus redes está ahí, ¿no? Que ya tiene su partido constituido. El tema es que también, y a mí me apena mucho por el presidente Castillo, que no se quiere dar cuenta, pues, ¿no? Lo dijimos antes, lo hemos dicho, y le hemos vuelto a decir, y sigue, la verdad ya más no se puede hacer. Entonces, dicho esto, no me es extraño, y finalmente la verdad siempre sale a la luz, yo siempre lo digo, y esa es una regla que practico en mi vida a mis 41 años, en todos mis ámbitos, desde que tengo uso de razón, gracias a la enseñanza de mi padre, la verdad siempre sale a la luz. Y otro tema más, a mí no me sorprende que a la señora Bexy Chávez no le hayan dado libertad efectiva o prisión efectiva, porque ha sido del mismo grupo. Lo que están haciendo es una pantomima, ¿no? De que ya te llevo, te juzgo y esto, por menos cosas.
han detenido a personas como la señora, la cuñada del presidente, a Jennifer, han mandado a detener a, a sospechosos como los generales, y otras personas por menos cosas. Y a la señora Betsy Chávez eh, que, que es más grave, porque ellos, los ministros, son responsables políticas y jurídicamente los actos del presidente. Yo hasta ahorita no me voy a creer, y gracias a Dios la gente se está dando cuenta, la población se está dando cuenta, que el presidente no ha hecho lo que hizo, lo que intentó hacer el 7 de diciembre solo. Si los ministros le hubieran dicho no, presidente, él no lo hubiera hecho. Detrás de eso hubieron, no todos los ministros, hubieron unos que se oponían al actuar del señor Aníbal Torres y de la señora Betsy Chávez. Por ejemplo, uno de ellos es el ministro Salas. Pero quienes estuvieron a su costado ese día del intento del golpe, y ahora me digan que no sabían nada, que no hay pruebas, ellos son los responsables, ellos son los que deben estar presos y el presidente Castillo debe estar libre. Pero ya se está dando cuenta la gente, ¿no? Porque ahora vemos al señor Aníbal Torres de candidato. Ya se olvidó de Castillo, que él no sabía nada, que llegó de casualidad y que había un mensaje, que se paró en un costadito y que nunca hizo nada. Encima nos quiere agarrar de tontos. Entonces, frente a eso, esto que ha revelado el mismo presidente Castillo, de la visita de la señora Boluarte al señor Fujimori, ellos han coordinado, la señora Dina ha coordinado con las bancadas de oposición y con los infiltrados en el gobierno de Castillo para hacerlo caer. Eso es lo que han hecho. Como no podían desde afuera, lo hicieron explotar de adentro, complotaron de adentro para hacer lo que él se dispare solo a los pies. De esta manera que eso a mí no me sorprende. No me sorprende también que el señor Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, para coordinar con el señor Montesinos, invente una excusa, que es de querer trasladar a Montesinos de la base naval al penal Ancón. Y él se va, creo que a trasladarlo él mismo, ¿no? Han coordinado ahí, ¿no? Como ahora la señora Dina Boluarte coordina con el señor Fujimori en el penal, el señor Aníbal Torres, montesinista, que en los 90 persiguió a los estudiantes, encarceló a estudiantes y maestros, expulsó a estudiantes y a maestros. Hay varias versiones en las redes de profesores y de alumnos que fueron expulsados. Él dirigía, el señor Aníbal Torres, el comité de disciplina de la Comisión Interventora de San Marcos, que perseguía a los que eran opuestos al fujimorismo, que despachaba. Lo ha dicho Philip Butler, que no es castillista. Lo ha dicho, que él tiene pues contactos en el servicio de inteligencia, que le dijeron que Aníbal Torres despachaba directamente con Montesinos. Y de ahí se hizo el que lo trasladó de la base naval al penal Ancón. Pues se fue pues una excusa como para que tenga contacto y conversen. Seguramente ahí han planificado la caída de Castillo. Entonces, eso es en lo que yo puedo decirle de respecto a lo que han estado el doctor Pachas. Muy agradecido, doctor Américo Gonza. En estos momentos, también en horas de la tarde, el otro abogado de defensa, el doctor Walter Ayala, también emitió un tuit referente, pues, que se haga una exhaustiva investigación ante estos hechos y afirmaciones, y que inclusive, pues, lo hizo el abogado, el doctor Eduardo Pachas. Doctor, ¿ustedes están coordinando la defensa en estos momentos referente a esta situación? Porque entonces, si se va a quedar casi 4 días, ¿va a haber algunas repercusiones al interior de la celda del expresidente Pedro Castillo Terrones? Adelante, doctor. En efecto, a nosotros nos extraña la actitud del INPE. ¿Cómo es que en estos 4 días hasta el martes no lo dejan al presidente Castillo tener visita ni de sus abogados, ni de su familia? Y eso me parece un exceso tremendo. Ese ya es un castigo por lo que él quiere decir, lo que ha pasado.
ya el congresista Gonza ha confirmado y que la propia bancada o la propia DIN había ido con sus emisarios al Congreso a negociar, o sea, el mismo congresista lo está señalando, y esa negociación implica de toda la bancada, incluida la bancada del partido fujimorista. Entonces, las cosas deben ser claras, o sea, acá hay indicios claros. Otro aspecto que también, como yo le vuelvo a señalar, yo no soy político, soy abogado, pero tengo que narrar hechos para redondear una idea. La señora Dina Boluarte no solamente se había reunido en el penal, según la versión del presidente Castillo, también antes habían reunido a la señora en un restaurante en Guaral, donde aparecen fotos, donde aparecen los mozos, y se reunió con la bancada fujimorista. Habían varios congresistas de fujimoristas, y la señora en Guaral, en el mes de septiembre y octubre, se reunió en este restaurante, se tomaron fotos, están los mozos, está el dueño del restaurante, está la señora, y también se habían señalado. ¿Para qué se va a reunir? El presidente Castillo, según él, y la versión que ha dado hoy el congresista Gonza, advierte y dice que había pues una conspiración contra su gobierno. Entonces, el resultado del 7 de diciembre, que le imputan que el presidente Castillo hizo un golpe, tiene que tomarse en una investigación en su verdadero contexto, en su verdadero contexto. Yo hablo como abogado de la ley y de los hechos. ¿Quién es el conspirador o el golpista? Castillo Terrones, que el 7 de diciembre del 2022 leyó este discurso, o que ya se habían reunido la señora Dina Boluarte en este restaurante de Huaral, donde hay fotos, videos, mozos, con congresistas fujimoristas, donde se llega a un acuerdo, donde se conspira contra el presidente Castillo. Y como bien lo ha dicho el señor Gonza, la conspiración no venía de afuera, sino desde adentro. En palabras simples, la propia Dina comienza a negociar con los fujimoristas, ofreciéndoles prebendas y señalando, pues, y el mismo congresista Gonza lo ha dicho, que ya todos habían votado a favor de Dina, y que el presidente Castillo el 7 de diciembre tenía que irse. Entonces, el presidente Castillo lee un discurso que cierra el Congreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo lee? Como algunos dicen, y como Marta Moyano, y yo hablo como abogado, y hablo de hechos, y usted lo va a encontrar en el propio video, dijo, el presidente Castillo no sabe leer, no sabe comprender una lectura, pero cualquiera que puede leer y ver que la señora Dina Boluarte se reúne en Guaral en el mes de septiembre y octubre con estos señores fujimoristas, y luego al congresista Gonza para el 7 de diciembre le dicen ya todos los partidos están a favor de Dina. ¿Qué le quedaba al presidente Castillo? ¿Quién era el que había hecho la conspiración? ¿Castillo con su discurso del 7 de diciembre? ¿O ya se había reunido en septiembre y octubre la señora Dina en este restaurante de Guaral? Usted me va a decir que hay un comunicado y que ha hecho una repercusión mundial y que la señora Dina está negando. Es obvio que lo iba a negar. Es obvio que el INPE también lo iba a negar. Pero lo que no puede negar es lo que ha dicho hoy el congresista Américo Gonza, que sus emisarios habían llegado hasta él diciéndole que todos los partidos, ya para el 7 de diciembre, Castillo tenía que ser vacado antes que termine el año 2022, y que la conspiración venía desde adentro, que la señora Dina ya había hablado y sus emisarios habían llegado al Congreso. Eso, señor, indica que Castillo Terrones no es el golpista, indica que la conspiración, delito que lo procesan al señor Castillo Terrones, y hablo de hechos y hablo como abogado, no es el conspirador Castillo Terrones. Y no es que Castillo Terrones se le ocurrió de la noche a la mañana, vamos a cerrar el Congreso. Ya había una conspiración puesta frente a él. Entonces, si la señora Dina fue al penal y ella lo niega,
Pero hoy el congresista Gonza ha dicho que sus propios emisarios han dicho ante él que todos los partidos políticos ya estaban a favor de Dina y que había una conspiración desde adentro y la figura clave es la señora Dina y la favorecía la señora Dina. Y ahora vea usted, en 18 meses hubo 3 pedidos de vacancia más uno cuarto, que fue el tema del 7 de diciembre. Aquí tenemos 70 muertos y hasta el día de hoy el Congreso no ha hecho ninguna situación de vacancia. Había un tema de vacancia por los 70 muertos y a la señora Dina no se le ha procesado ni se le ha tocado nada, ni a los ministros tampoco. El presidente Castillo ha dicho una frase: para que tú seas premier en el gobierno de Dina, tienes que haber sido ministro de defensa y tenías que haber ordenado matar gente. En rigor, él mismo quiere dar esa versión, pero que lo dé en señal abierta, directamente, que no puede salir porque es un detenido, muy bien, que vaya a la comisión, al penal, con los medios de comunicación, y que él lo explique esta frase que dice. Entonces, queda claro, señor periodista Bautista, lo que ha dicho el doctor Walter Ayala, que se haga una investigación, que se tomen las cámaras, que se tomen las declaraciones, pero no solamente que vean si la señora Dina fue al penal de Barbadillo, que también digan e investiguen si la señora Dina, cuando era ministra, en el mes de septiembre y octubre, fue a Huaral y se reunió con los congresistas fujimoristas. Y ahí está el restaurante, están los mozos, está la dueña, está la cámara. ¿Qué tenía que hacerse una vicepresidenta, ministra en ese momento, reuniéndose en Huaral con estos fujimoristas? La verdad, yo objetivamente puedo hablar de que esas pruebas, esas fotos, esas declaraciones existen. Entonces, que el fiscal investigue, porque el juez Checle y el fiscal supremo están investigando que Castillo Terrones es un conspirador, que lo capturaron en flagrante delito. Y la señora Dina, que se reúne en septiembre y octubre en Guaral, ¿qué cosa es? ¿Qué tenía que conversar con los fujimoristas? ¿Por qué tenían que ir los emisarios de la señora Dina, donde el congresista Américo Gonza, y decir ya todos los bloques, inclusive el bloque magisterial, es de ella, y que Castillo Terrones, antes que termine el 2022, iba a salir? Entonces, ¿quién es el conspirador? ¿Castillo Terrones con su discurso del 7 de diciembre o las reuniones estas clandestinas, sospechosas de la mayor beneficiaria de todo este hecho? ¿Quién es la mayor beneficiaria? ¿Quién es la que ha ganado esto? La que ha ganado es Dina. Le han dado la presidencia. ¿Pero por qué ganó? Porque se reunió en Huaral en septiembre y en octubre. Porque fue al penal. Ella dice que no, saca su comunicado, y era obvio que iba a decir que no, y era obvio que el INPE iba a decir que no, y era obvio que ahora lo amenazan al presidente Castillo para que diga que no. Pero, ¿y la reunión de Huaral existió o no existió? Los emisarios que fueron a verlo al señor Américo Gonza, congresista que está acá adelante, ya declarado, era obvio que los conspiradores no fue el señor Pedro Castillo, y acá hay una investigación. Yo como abogado, no como político, porque a mí mi labor, mi rol, mi función está enmarcado en el Estado de Derecho, en la ley, en la Constitución, en el nuevo Código Procesal Penal. Este hecho debe de investigarse. ¿Quién es la mayor favorecida? La señora Dina. ¿Qué hizo la señora Dina? En septiembre y octubre estuvo en Guaral con estos congresistas. Y hoy el congresista Gonza ha dicho en su señal, en aras de transparencia, que no le llama la atención, porque a él fueron a decirle que ya todos los congresistas estaban a favor de la señora Dina, antes que se lea el discurso del 7 de diciembre. Por tanto, acá no hay un conspirador que de la noche a la mañana, sobre pretexto de que Marrufo había hablado de que el presidente Castillo era corrupto. Acá ya había todo un planeamiento debajo de la mesa, que la mayor beneficiaria fue la señora Dina. Entonces, dejo en apunte que el fiscal encargado del delito de conspiración, el fiscal supremo o la fiscal de la nación, que dicho sea de paso, no lo va a tomar, pero yo como abogado tengo que decirle que la señora Dina
en septiembre y octubre estuvo en Guaral, y que hay un restaurante, y que hay fotos, y que hay un mozo, y que hay una señora, y se reunió con los fujimoristas, con los congresistas fujimoristas. ¿Qué tenía que reunirse? ¿Qué dijeron? ¿Qué pactó? Que lo investigue el señor fiscal. Pero ese hecho es un hecho objetivo, claro y concreto que debe ser investigado. Que la señora fue al penal, ella dice que no, etcétera. Y que los emisarios, así como el congresista Gonza y otros congresistas que le llegaron, la señora mandó sus emisarios y dio la versión de que ya todo estaba a favor de ella y efectivamente se cumplió. Entonces, ¿quién es el conspirador y beneficiario y se quedó con el poder ilegalmente? ¿Y quién es el que ha puesto al Perú en esta situación? ¿El señor Pedro Castillo o la señora Dina con sus maniobras debajo de la mesa? El fiscal que lo investigue. Yo no afirmo, no soy político, mi labor acá está enmarcada simplemente como abogado, defensor y ejerciendo el derecho a la defensa a presentar pruebas. Presento la prueba en septiembre y octubre que la señora Dina estuvo en Guaral, se reunió con los congresistas fujimoristas, sabe Dios qué les ha señalado, y luego, el 7 de diciembre, es la favorecida y actualmente tiene el poder. ¿Quién conspiró? ¿Pedro Castillo con su discurso o estos arreglos debajo de la mesa que llegaron a la señora en Guaral, que llegaron a la señora al penal de Barbadillo, que según el presidente Castillo y según él tiene las pruebas, él tiene cómo probar ese dicho? Que lo dejen hablar y que el fiscal le tome su declaración y el juez ratifique, sea cierto o verdadero, para probar o descartar lo que ha dicho el presidente Castillo y hoy lo que ha dicho el señor congresista Américo Bosch. Gracias. Gracias, gracias a usted. Doctor Américo Gonza, en lo referente a esta situación política, ustedes como bancada oficialista durante la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones, parece que el partido llevó muchas personas que se volvieron desleales durante el camino, inclusive el ex premier congresista Guido Bellido. Usted no lo ha nombrado. ¿Él fue leal hasta el momento o él también tuvo su participación oportunista para posteriormente ahora ser candidato y crear un nuevo partido? Y usted, señor congresista, ¿podría decirnos si también forma parte de la Comisión de Fiscalización, ya que usted como presidente de la Comisión de Justicia podría solicitar o abrir o iniciar una investigación al respecto de estas supuestas o afirmativas visitas que ha hecho la presidenta Dina Boluarte? Adelante, congresista. Gracias, estimado amigo. Bien, hay varios puntos que trajiste a colación. Por eso yo digo, respecto al rol del señor Aníbal Torres, discrepo profundamente, con todo el respeto, con el doctor Aníbal Pachas. Mire usted, cuando estaba el gabinete en ejercicio todavía, cuando estaba el presidente en el gobierno del presidente Castillo, un ministro me comentó que el señor Aníbal Torres todos los días recibía a congresistas del fujimorismo. Mire, ni siquiera la bancada de los congresistas de Perú Libre hemos ido a visitar a Aníbal Torres. Yo nunca he ido a visitarlo. Una vez fui a reunirme con el secretario de resolución de conflicto de la PCM por el tema que habían hecho huelga los trabajadores del INPE. Y llegó el señor Aníbal Torres a tomarse la foto, y en buena hora. Pero, y esto que me dijo ese ministro, por eso yo digo, aquí hay que ver los antecedentes del señor Torres, ¿no? Montesinista en los 90, íntimo de Montesinos y Fujimori, y cuando era premier,
cuando llegó a ser ministro de Justicia, lo primero que fue el enemigo más acérrimo del Perú Libre y de toda la bancada y de todo lo que apoyamos a Castillo, de los sindicatos, de la base política y de la base social. El responsable de que Castillo se separe de Perú Libre y del bloque magisterial, Aníbal Torres. Luego llega al premierato y recibe todos los días a congresistas del fujimorismo, tal como lo dice el señor el doctor Pachas aquí, que hacía la señora Dina Boluarte reuniéndose en Guaral con la bancada fujimorista. Yo también digo que hacía el señor Aníbal Torres recibiendo a congresistas del fujimorismo todos los días. Y se ha quedado demostrado ahora que la señora, esta congresista María Yontay, le ha salido en la prensa que ha visitado un sinnúmero de veces al señor Aníbal Torres, a la PCM. Y como le digo, ni siquiera los congresistas de Perú Libre que apoyamos a Castillo íbamos tanto a la PCM. Y iban los congresistas. Eso que ha salido de la congresista María Yontay, porque bueno, ella tuvo este problema de que salió a los medios y está siendo investigada. Pero la verdad yo no tengo tiempo, porque si no, me ingresaría ahorita al sistema de la PCM a las visitas y voy a ver que muchos congresistas, no solamente congresistas, sino otras personalidades del fujimorismo, iban a la PCM. Tal como nos lo dijo, me comentó ese ministro, cuando eran aún, el presidente Castillo estaba en el poder, me dijo, congresista, muchos lo visitan al premier Aníbal Torres, congresista de la bancada del fujimorismo. Me dijo así. Yo no le tomé importancia, pues no, en realidad del señor Aníbal yo siempre desconfié y se lo decía al presidente en persona y lo dije hace mucho tiempo en los medios. De repente he sido el único que lo ha dicho, de repente soy la voz solitaria hasta ahorita, pero ya nos estamos dando cuenta, pues, ¿no? El oportunismo, y aquí sí yo quiero agregar más a lo que dice el señor, el doctor Pachas. Conspiró la señora Dina Boluarte, pero a ella, ¿quién le ayudó? O sea, la señora Dina Boluarte puede ser la actora mediata, pero ¿quiénes le dieron el tiro de gracia al presidente Castillo? Fue Bexy Chávez y Aníbal Torres. Hay que decirlo, ellos trabajaron para la señora Dina desde un momento. Lo que dice el doctor Pachas, ¿quién es la mayor beneficiada? La señora Dina. Y no me digan que el señor Aníbal Torres, la señora Bexy Chávez, no van a ponerse a pensar que haciéndolo leer un discurso al presidente donde no solamente quiere cerrar el Congreso, sino cerrar todos los poderes y organismos autónomos, iba a tener pues la repercusión que en efecto se dio, porque el Congreso lo vacó, pero en esos momentos, ¿acaso no hemos visto cómo el Tribunal Constitucional sesionó y lo desconoció? Cómo la Fiscalía, el Poder Judicial se pronunciaron, la Junta Nacional de Justicia se pronunció. Vizcarra cerró el Congreso, no cerró los otros poderes. O sea, y el pretexto era, pues, como yo digo, no pudieron hacerlo caer de adentro, y aún con todo lo que hizo la señora Dina Boluarte concertando con las bancadas, no tenía los votos para la vacancia, nunca los tuvo. Entonces, ¿cómo había que hacerlo? Para que no sea tan escandaloso, desde adentro hacer lo que el mismo señor, el presidente Castillo se dispare solo a los pies. Y entonces, no podemos entonces sacar del contexto a estas dos personas que estuvieron el momento del día del discurso, cada uno a su lado, como lo han demostrado los otros ministros, como lo han demostrado las cámaras, como han declarado la camarógrafa de Canal 7, que la señora Bexy Chávez la sacó y la llevó al despacho del presidente y la sacó. Una primera ministra encargándose de llevar a un camarógrafo, y después en el transcurso que iba, que le dijo, no me dejan gobernar, vamos a esta clase política. La señora Bexy Chávez, ¿quién es ella para arrogarse un derecho del pueblo a querer transformar un Estado? Nosotros como Perú Libre hemos dicho, vamos a una asamblea constituyente con una nueva constitución que se den las nuevas reglas de juego. Pero la señora Bexy Chávez, ella, sintiéndose con ese poder de soberana para decir, esta clase no me deja gobernar, hay que cerrar el Congreso, hay que hacer el decreto supremo, y ahora que no sabe nada, y ahora que el juez la deja libre,
No, pues, ahí estamos, ahí también no hay que ser ciego para no querer ver. Ellos trabajaron para la señora Dina Boluarte, porque sabían que, y yo, si no hubieran habido las muertes que hubieron, por las protestas, si no hubiera sido tan rochoso, tan escandaloso, no solamente en el ámbito interno, sino internacional, la salida del presidente Castillo y que la señora Dina Boluarte prácticamente saque las Fuerzas Armadas y la policía a batir a la población, a acribillar a la gente. Si no hubiera habido nada de eso, ya que yo eh, estoy seguro que la señora Betsy Chávez siguiera de ministra, que el señor Roberto Sánchez siguiera de ministro, que el señor Aníbal Torres tuviera ahí un puesto. Y como sé que hasta ahora la señora Betsy Chávez tiene presencia, no en el gabinete, pero tiene en otras instancias. Gente que la señora Betsy Chávez puso cuando estaba de ministra y que no los tocan. A diferencia de que prácticamente han hecho una tabla racia de toda la gente que dejó Castillo, pero gente que Betsy como ella puso, siguen ahí. La señora Betsy Chávez sigue teniendo su cuota con la señora Dina Boluarte. No me digan que el señor Aníbal Torres, después que se cree el que lo sabe todo, el más grande ilustrado jurista, no va a saber que una consecuencia directa de hacerlo, prepararle ese discurso al presidente Castillo, porque no me digan que el presidente Castillo preparó ese discurso tan fino, tan redactado, tan minucioso, en un ratito, en media hora o en ese día, dijo, se levantó el 7 de la mañana y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo con el Congreso y hoy día hago mi discurso, y ese ratito hizo él su discurso y lo leyó. Ese discurso lo han preparado con tiempo, lo han ido afinando, y los mismos medios de comunicación que no son castillistas, los medios de comunicación que no son castillistas, han recopilado las frases que utilizaba el señor Aníbal Torres en sus discursos, y es tal cual los términos que utilizaba el señor Aníbal Torres, y él que no sabía que el presidente iba a dar su discurso así, y que ahora está de candidato. Entonces no hay que dejarnos engañar. Responsables, la señora Dina Boluarte, la señora Betsy, la señora Betsy Chávez, y otros asesores que han estado allí rodeando al presidente, separándolo de su bancada que lo protegía. Yo he trabajado en Palacio de Gobierno y yo se lo decía al presidente Castillo, no, presidente, lo que estás haciendo está mal. Todos los presidentes se reúnen con su bancada casi semanalmente, porque tienen que coordinar acciones conjuntas. Pero claro, tenía asesores en la sombra, y estas personas, estas otras, que le decían, pues, presidente, usted con su bancada no tiene que conversar. Entonces, para ellos poner ministros, pues cada asesor tenía 1 o 2 ministros. Uno de los ministros nos comentó en la bancada que la señora Dina Boluarte en una oportunidad le dijo al presidente en pleno Consejo de Ministros que Perú Libre estaba buscando su salida de Castillo. ¿A quién se le ocurre, no? O sea, al presidente le llenaron de cosas para sacarlo o alejarlo de Perú Libre. No obstante que nosotros siempre le dijimos y lo demostramos en la práctica, pese a que el mismo presidente renunció de Perú Libre, pese a que el mismo presidente no le dio el espacio necesario que necesitaba la bancada con Perú Libre, porque cuando íbamos a nuestra región, los ciudadanos te pedían que atiendas sus necesidades, y nos decían, ustedes son del presidente Castillo, son de su bancada, son de su gobierno, son del mismo lado. Pero había una disposición en los ministerios que no atiendan a los congresistas de Perú Libre, y sin embargo para los congresistas de las otras bancadas de oposición le tendían alfombra roja. Pero no obstante a todo ello, nosotros siempre le dijimos al presidente, te vamos a apoyar, y así lo hemos demostrado. Pero fueron otros los que lo hicieron caer al presidente, haciéndolo leer un discurso prácticamente al estilo Fujimori. Ese discurso del presidente Castillo es la réplica del discurso del señor Fujimori, cosa que también nosotros, como Partido Democrático, también pues obviamente tuvimos nuestro reparo allí, y se lo dijimos al presidente. La señora Dina Boluarte, y no es que se haya reunido, seguramente es verdad, seguramente también que se ha reunido en Guaral en septiembre, octubre de 2022. La señora Dina Boluarte, desde el primer momento que llegó el 28 de julio, al día siguiente empezó a conspirar.
No es que esperó cuando no, del primer momento. Y se lo decíamos al presidente Castillo, tienes que sacar a la señora Dina Boluarte del ministerio, porque es en el ministerio que le da el poder y las armas para que negocie tu salida tuya. Por ejemplo, ella le daba propaganda a los medios de comunicación con el pretexto de que quiere promocionar los programas sociales, una buena tajada, millones a los medios de comunicación. Por eso que la señora Dina Boluarte no la tocaron los medios de comunicación. La señora Dina Boluarte, cuando tuvo su denuncia constitucional, ¿al caso no la absolvieron? Eso no es de gratis. Tenemos nosotros versiones de que, por ejemplo, la señora Dina Boluarte le dio todos los programas sociales de la región Loreto a la congresista Rocío Torres, que en ese tiempo era presidenta de la Comisión de Constitución, y su esposo estaba de candidato, y le dio todos los programas sociales de inclusión social en la región Loreto para que su esposo con eso gane votos. Y el presidente, lo decíamos, le decíamos al presidente todo eso. Y por eso que a la señora Dina Boluarte la absolvieron de su denuncia constitucional. Todo estaba preparado. Pero eran movidas que tenía que hacer el presidente, como sacarla del gabinete a la señora Dina Boluarte y quitarle el poder que le daba de negociar el Ministerio de Inclusión Social. Y ahí está la misma versión del otro nefasto Aníbal Torres, que él mismo dice en una carta notarial que le hace llegar ahora cuando la señora Dina Boluarte dice algo que le incomodó, él dice, acuérdese usted que una vez el presidente Castillo la quiso sacar y llegó a mi oficina llorando y yo hablé con el presidente para que se siga quedando de ministra. O sea, hay que ser tonto para abogar por una persona que le está haciendo daño al presidente Castillo. No me digan que no sabía, pues, el señor Aníbal Torres. Tonto no es. Es muy astuto el señor Aníbal Torres. Entonces él sabía, por eso que quería mantener aún así a la señora Dina Boluarte en el gabinete, porque yo de él, si yo veo que la señora Dina Boluarte le está haciendo daño, está conspirando contra el presidente Castillo, yo soy el primero que decirle hay que sacarla, pero no voy a abogar para que se quede. Ahora, el otro, si hemos censurado a la señora Betsy Chávez con los votos de Perú Libre, ¿quién la regresa al gabinete para pechar al Congreso? El señor Aníbal Torres. ¿Quién la pone de premier? El señor Aníbal Torres. El mismo ministro Salas señala que él ya estaba, como en efecto lo sé, que el que iba a ser el premier era el señor Aníbal, el señor Salas. Pero ¿quién es el que insiste todos los días allí? Y como lo tenía, pues, al presidente lo tenía, pues, por lo más alto, y que le hacía caso porque se había vendido como el mayor, sábelo todo, o que es el mayorcito ilustrado, le hizo que la señora Betsy Chávez asuma de premier, pechando al Congreso. Yo mismo se lo decía al presidente, sería el grave error. Primero ya, bueno, la regresaste de ministra, aún con nuestros votos, o sea, le decía al presidente en la confianza que teníamos, presidente, eso está mal, porque así como a ti te ha elegido el pueblo, a los congresistas no nos pueden gustar, pueden ser de oposición, pero también los eligió la población, a nosotros mismos también nos eligió la población, y si nosotros censuramos a una ministra, porque no solamente ocasionó un paro en pleno Semana Santa y que trajo muchos problemas, sino por lo que estaba haciendo, por lo que estaba concertando, por lo que era soberbia, por lo que a Perú Libre y a la gente que habíamos a Castillo nos amenazaba constantemente diciendo que nos va a destruir. Y eso le decíamos al presidente Castillo. ¿Y quién estaba detrás? De haciéndole creer que no escuches a Perú Libre, que Betsy, que Dina, Aníbal Torres. Entonces, no me vengan a decir que Aníbal Torres no sabía nada o que está al margen del todo. Eso yo no lo voy a creer y no lo voy a permitir. Tendré que seguir dando mi verdad y hay mucha gente que ya se está dando cuenta. Porque de viejito bonachón no tiene nada el señor Aníbal Torres. Montesinista hasta sus huesos y que ahora está de candidato oportunista. Gracias, congresista Américo Gonza. Lo que ha declarado el congresista ha narrado los hechos antes del 7 de diciembre y siempre, como se puede ver, apreciar, siempre ha habido una conspiración desde las fuerzas de oposición y partidos de oposición
desde la segunda vuelta electoral cuando gana el señor presidente Pedro Castillo Terrones. Doctor Eduardo Pachas, con todo el mayor respeto que le tengo a usted, le hago una pregunta directa, ya que hemos visto en las últimas semanas una discrepancia entre las mismas abogados de defensa. ¿Hay alguna conspiración también dentro de la defensa del señor Pedro Castillo Terrones ante las instancias nacionales e internacionales? Le hago esta pregunta teniendo en cuenta de que hay una información de comunidades de peruanos en el exterior donde ha estado visitando últimamente el señor Robles y el abogado argentino Guido Crochato, en donde habrían retirado de la defensa al señor Robles y estaría en este momento en una posición política confrontacional con los demás abogados. Adelante, muy agradecido por esta oportunidad a usted, doctor Eduardo Pachas. Lo que sí quiero dejar en apunte y quedar bien claro, porque eso siempre lo hablo con el presidente Castillo. Cuando yo me reúno con él, siempre hablamos de algo que el presidente debe quedar claro. El presidente Castillo no tiene ningún nexo ni vínculo con el terrorismo, ni con Movadef, ni que él ha sido terrorista, ni está vinculado a Movadef, ni movimientos de ultraizquierda. El presidente Castillo no es un terrorista, no tiene antecedentes de terrorismo y se deslinda completamente de esas personas. El presidente Castillo, cuando leyó el discurso del 7 de diciembre, si usted lo ve, ahí dice: yo respeto la propiedad privada, respeto los ahorros, respeto el esfuerzo, y que hay sectores que dicen que el presidente Castillo iba a hacer del Perú una Camboya o otro país de Sudamérica, a quien por respeto no voy a mencionar. Era simplemente una cortina de humo para hacerlo quedar mal al presidente Castillo. Entonces, yo quiero dejar en apunte que no hay ningún tipo de conspiración entre los abogados internacionales o no, y que el presidente Castillo no lo une ningún vínculo con el terrorismo ni personas que han sido procesadas por esos delitos. Que quede bien claro, el presidente Castillo y todos los peruanos tenemos que tener en claro algo: no es un terrorista, no está vinculado a estos grupos de ultraizquierda, cree en la empresa privada, cree que la fuerza laboral y que si hay un enemigo es la pobreza y la falta de trabajo, y a ese enemigo tenemos que derrotarlo creando fuentes de trabajo y creando estabilidad y confianza en las industrias peruanos, nacionales e internacionales. Entonces, crear confianza en el mercado, crear confianza en la moneda, crear confianza en que el Perú es un país posible, un país que tiene recursos naturales, que cree en la empresa privada, que la fuerza laboral y que la fórmula para salir de la pobreza es creando puestos de trabajo, y ahí juega un rol importante la empresa privada. En los 18 meses que el presidente Castillo ha gobernado, en ningún lado ni en ningún momento ha habido una privatización o se le ha quitado algo a alguien sobre texto de estas campañas difamatorias que dijeron que iba a expropiar o quitar o nacionalizar productos, lo cual no es cierto. Se ha respetado a carta cabal la propiedad privada y se ha alejado de estas ideas extremistas que lo han tratado de vincular. Entonces, eso que quede bien claro. Con respecto a su pregunta, el señor Guido Corsato y el doctor Fuentes, ya las funciones y roles están claramente determinados. El presidente Castillo tiene solamente dos abogados ante entes internacionales: el doctor Zaffaroni y el doctor Corsato. Nada más, no hay más. Ni yo me puedo meter, ni Walter Ayala, ni Nicolás Bustamante, ni nadie más. Eso que quede y se deslinde y se tome en apunte. Otro aspecto que también quiero señalar es, ya redondeando y dándole respuesta al congresista Américo Gonza, lo siguiente: la señora Dina Boluarte, actual presidente de la República, y esto es un hecho que también debe ser
analizado, y lo digo en plan de abogado, en la defensa técnica, y que no es un tema político, sino de puro derecho en el análisis de los hechos. La pregunta es, porque esto se ha preguntado en el expediente de conspiración, porque al presidente Castillo se le procesa por delito de conspiración, que era un golpista que iba a acabar el orden democrático. Pero lo que no se ha analizado, y este es un expediente judicializado y que está en aras de un fiscal supremo, si realmente él era el golpista, si en septiembre y octubre la señora Dina Boluarte, porque el golpe o los hechos son del 7 de diciembre, pero en septiembre y octubre en Huaral ella se reunió con estos congresistas. Tampoco se ha analizado cómo es que el Congreso de la República la saca del proceso que tenía ante el Congreso en la línea de que había tenido dos puestos de trabajo y que había señalado que no era funcionaria y trabajaba en la RENIEC y que había sido favorecida y que también era miembro de un club y que no había declarado que había recibido sueldo. Y el Congreso le archiva ese proceso. Oh, maravilla, se reúnen en septiembre y octubre en Huaral con estos congresistas, del Congreso le archiva ese proceso, se manda a emisarios, o sea, ella manda emisarios a diversos congresistas y sale favorecida por el tema del 7 de diciembre. Esto debe ser analizado por el fiscal. A eso hay que agregarle lo que el presidente Castillo quiere señalar, que ha habido unas visitas en el penal de Barbadillo. Estamos abiertos a una investigación. Hay un expediente de conspiración. El fiscal encargado de esta investigación debe tomar como un hecho a investigar si realmente se reunió en Huaral en septiembre y octubre. Y que declare la dueña del restaurante en Huaral, los mozos del restaurante en Huaral, saquen las cámaras y que declare si hubo esa reunión o no. Y le preguntamos, y que le pregunte a la señora Dina, ¿por qué se reunió? Algo raro, algo poco común, y luego el 7 de diciembre había tres pedidos de vacancia en 18 meses y lo sacan al presidente Castillo por un cuarto pedido de vacancia. Yo pregunto, al día de hoy, en 4 meses de gobierno, con 70 muertos, ¿cuántos pedidos de vacancia ha habido? Con 70 muertos, solo uno que quedó archivado por el Congreso. Entonces, la reunión en el penal de Barbadillo es solamente un apunte más, porque ha habido una reunión en el restaurante de Huaral. Ha habido una causa archivada de la señora Dina en el Congreso de la República por un hecho que debió haber sido procesada. Oh, maravilla, el Congreso la archivó. Oh, maravilla, salieron 101 votos cuando la ley exigía 104 votos para que se adelante por hecho del 7 de diciembre. Tenía que haber dos votaciones. Vale decir, por los hechos del 7 de diciembre, se le detiene al presidente y había que hacerlo excesivamente rápido porque estaba en flagrancia. Pero para esa figura, el reglamento, artículo 89A del reglamento dice, tiene que haber una segunda votación para hacerlo de forma inmediata y que tiene que tener 104 votos. Tuvo 101 votos y no tuvo los 104 y lo sacaron. Entonces, ¿fue esto un hecho que el Congreso de forma inmediata o en automático, desesperado por el golpe del golpista Pedro Castillo el 7 de diciembre lo hizo? ¿O fue un plan previamente coordinado por la señora Dina Boluarte en Huaral en septiembre y en octubre, que se había reunido con los congresistas? Fue un plan previamente coordinado que al señor Gonza le llegan los emisarios y donde le dicen ya tenemos los votos de todos, hasta de los miembros de la bancada magisterial. Ya tenemos sus votos a favor de Dina. Entonces, eso fue un plan previamente coordinado o una conspiración previamente hecha en contra de Castillo. Otra pregunta que también tiene que resolver el fiscal en el caso de conspiración, porque este es un tema, y yo como abogado, hablo del derecho, hablo de la ley, hablo de un caso a investigar. ¿Es Pedro Castillo el conspirador, el golpista del 7 de diciembre? Y como dicen todos, él se auto hizo el golpe solo
Y como lo dijo la señora Moñano, ¿no? Palabras de ella, y hablo como abogado, no como político, dijo, Pedro Castillo no es capaz de entender un texto, no tiene comprensión de lectura, no sabe hablar. Eso es lo que le dije. Yo analizo. El 7, en septiembre y octubre, ¿qué tenía que ser la señora Dina Moyano en el restaurante de Guaral? ¿Qué tenía que hablar con los fujimoristas? ¿Qué tenía que pactar con ellos? ¿Por qué el Congreso le archivó esa denuncia que tenía? ¿Y por qué el 7 de diciembre no se llega a los 104 votos con 101 y le hacen juramentar de forma automática? Hay una historia y hay algo que debe quedar en claro. Cuando uno se hace la banda presidencial, hay que mandarla a hacer con antelación. Si la señora no sabía que el 7 de diciembre la iban a hacer presidenta, ¿por qué tenía la banda ya lista y hecha para ser presidenta? Ese es otro aspecto que tampoco se ha investigado. Y tampoco se ha investigado cómo es que el Congreso de la República había hecho 3 pedidos de vacancia y en la cuarta recién se realiza. Entonces, sobre la mesa y sobre el tapete, estimado doctor Bautista, queda una pregunta para ser respondida. ¿Quién es el conspirador? ¿Pedro Castillo? Y vea usted, el mismo Américo Gonza le ha dicho varias cosas y le hablaban de Dina, que Dina era ministra, que Dina se reunía, que Dina mandaba emisarios, que Dina señalaba. ¿Eso es algo normal de un vicepresidente o es un acto de conspiración previa? ¿Quién es el que primero conspiró y a quién atacó a la democracia y al país? Eso debe señalarse. Entonces, si la señora ha ido al penal Barbadillo, debe analizarse, debe investigarse. Si la señora ha ido en septiembre y octubre al restaurante de Guaral y se reunió con los congresistas, debe investigarse, debe analizarse. Si la señora Dina Boluarte fue archivado por el Congreso de la República en esta causa, debe analizarse, debe. ¿Quién es el conspirador? O en palabras simples, ¿quién es el golpista? Pedro Castillo, que hoy está en el penal, o la señora Dina Boluarte, que hoy está, después de su reunión en septiembre-octubre de Guaral, después que el Congreso le archivó, después que el Congreso hizo 3 vacancias que no lograron y en una cuarta lo sacaron al presidente Castillo. Entonces, ¿quién fue el que trabajó, orquestó y finalmente se favoreció? ¿El presidente Castillo o la señora Dina Boluarte? El presidente Castillo ha dicho, yo he leído el discurso porque ya tenía que el Congreso me iba a haber vacado. ¿Y quién era la que conspiraba por debajo de la mesa? ¿Quién hablaba? ¿Y quiénes mandaban sus emisarios? Eso debe de investigarse. Ya está judicializado, yo hablo como abogado, cierro el círculo sobre este hecho, lo estoy presentando al fiscal para que se tomen apunte, porque hay hechos concretos, la reunión de Guaral, el archivo de la denuncia, las 3 denuncias, una persona que opera y una persona que es favorecida y que el día de hoy está dirigiendo la presidencia de la República. Que saquen un comunicado y que me digan que no es cierto que no se reunieron en Guaral. Que saquen un comunicado y que le digan al país que no es cierto que el Congreso le archivó la denuncia a la señora Dina. Que saquen otro comunicado y que digan que los emisarios de Dina no fueron a los congresistas, que lo saquen, pero ahí están las pruebas. El fiscal que investigue y que el Perú obtenga su respuesta. ¿Quién es el golpista y quién es el conspirador? Desde mi punto de vista y como abogado defensor, mi labor no es política. Mi labor, mi rol es de abogado, poner los hechos, poner las pruebas y que el fiscal investigue. Porque no se puede concebir que un Congreso vaque a toda costa a un presidente en 18 meses. No se puede concebir que se reúna la vicepresidenta en Guaral, que el Congreso le archive su denuncia y que luego esta vicepresidenta al día de hoy sea premiada con la presidencia, pese a que hay 70 muertos, hasta el día de hoy no la han sacado ni la sacarán. El Perú y la Fiscalía comiencen a investigar. Si se reunió en Barbadillo, que saquen las cámaras, que saquen las declaraciones, que el presidente Castillo declare, y que eso no es solamente la reunión en Barbadillo.
y quiénes son los conspiradores, y si esta historia de conspiraciones nació el 7 de diciembre con el discurso de Pedro Castillo y terminó en la cárcel con Pedro Castillo, o si fue un resultado de un plan previamente organizado, cuyos actos preparatorios comenzaron en septiembre y octubre en el restaurante de Huaral. Eso es lo que se debe investigar, señor doctor Bautista, y estoy a la orden y a la disposición. Como digo, no soy político, con esto cierro el círculo, las conclusiones son claras, los indicios de una persona que fue favorecida, que negoció y que el día de hoy, a raíz de estos escenarios, es la que dirige al país, están sobre la mesa, que deben ser aclarados por el fiscal y por el juez Checle, que tiene esta investigación de conspiración. Gracias, señor Bautista. Muy agradecido a usted su participación, doctor Eduardo Pachas Palacio. Para terminar con la presentación del congresista Américo Gonza, solamente para hacerle una pregunta final, si está ya, muy agradecido, congresista Américo Gonza, también por participar. Lo habíamos invitado para el tema del proyecto de ley que se estaba tramitando ante la Comisión de Justicia de la expulsión de los extranjeros que cometen delitos en el Perú. Lo vamos a tratar en otra oportunidad, pero en estos momentos también queda en el aire no solamente la conspiración de algunos autores, también hay participación, y por eso es que le hago una pregunta. ¿Usted votó a favor de la vacancia el 7 de diciembre? ¿Fue uno de los 101 congresistas que votaron? Y segundo, ¿ustedes también se sienten responsables de la muerte, matanza de 70 connacionales peruanos, porque ellos venían a Lima para protestar y sobre todo también para que ustedes del Congreso renuncien o sea cerrado ese Congreso? Porque hasta el momento se podría decir que han estado ustedes, los congresistas, en algunas bancadas que han estado con este tema de que nos vamos todos, que ya nos vamos, y después hasta inclusive la señora Dina Boluarte decía que nos vamos todos, y hasta el momento, transcurrido 4 meses, están como diciéndonos, ya nos engañaron y no, aquí no pasa nada y seguimos. ¿Usted estaría en estos momentos en una posición de solicitar, pedir una nueva convocatoria a elecciones ante esta situación de todo lo que está sucediendo en nuestro Perú? Y muy agradecido por su participación, congresista Américo Gonza. Mire, vamos por partes. Quienes pedían adelanto de elecciones no lo están haciendo desde el 7 de diciembre para ahora. Quienes pedían adelanto de elecciones es la derecha que perdió las elecciones, los grupos opositores que perdieron las elecciones. Acuérdese usted que su fraude, que su discurso de fraude venía acompañado con nuevas elecciones. O sea, ellos decían fraude justamente para desconocer las elecciones donde el presidente Castillo ganó y que se hagan nuevas elecciones, obviamente donde se aseguren ellos para que no gane alguien de izquierda o alguien del pueblo. Y eso es lo que hasta ahora siguen diciendo nuevas elecciones. El mismo presidente Castillo ha indicado y ha hecho llegar él a sus bases, a nosotros, a la bancada, de que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones, porque es caer en el juego de la derecha, caer en el juego de los que quisieron desconocer las elecciones. Entonces, pero además hay que tener en cuenta que el cargo de congresista es irrenunciable. Lo dice la misma Constitución, habría que hacer primero una reforma constitucional. Nosotros, cuando empezamos nuestra campaña, y yo he recorrido con el presidente Castillo desde Cajamarca, de la región Cajamarca, cuando ni siquiera, yo le cuento casos reales, salíamos a las plazas de los pueblos, ni siquiera un mototaxi nos quería seguir,
ni siquiera pagándole el día, ni siquiera poniéndole la gasolina. Hemos trabajado duro. Yo me he volteado con mi camioneta haciendo la campaña 2 veces. Estaba a punto de desbarrancarme haciendo la campaña. Porque nos hemos encarnado esto en la cabeza de que teníamos que hacer algo diferente, de que no podíamos engañarle otra vez a la población peruana, sobre todo a los sectores más desposeídos, y hacer un gobierno de derecha con un discurso de izquierda, como hizo el señor Ollantumala. Y cuando yo ya era congresista electo en la primera vuelta, quizás habré sido el único congresista de Perú Libre que hice campaña en la segunda vuelta, mientras de repente la mayoría esperó a juramentar y asumir ya el 28 de julio. Yo le dije al presidente Castillo, yo ya soy congresista electo, me puedo quedar en mi casa descansando o trabajando y esperar el día que juramente. Pero dije, yo te voy a apoyar, porque quiero que tú ganes y seas presidente, porque yo puedo hacer muchas leyes en el Congreso, pero ¿quién la va a ejecutar? Y quien tiene todavía más capacidad de acción es en el mismo Ejecutivo. Y me puse la camiseta de la campaña de la segunda vuelta como que si fuera para mí. Por eso es que a mí ahora me están persiguiendo. Por eso es que sale el señor Heiner Alvarado a decir, a querer convertirse en colaborador eficaz y decir que el congresista Gonza me fue a amenazar, que llevaba nombres de gente para colocar en los ministerios y que no le coloqué a ninguno porque no cumplían los... Eso no es gratis. Los colaboradores eficaces que me señalan que yo iba al palacio con generales. Yo sé quién es el señor Bruno Pacheco. Él es el señor Heiner Alvarado, que cuando el mismo señor Abanto, el abogado Abanto, que es del cogollo del fujimorismo, que lo estaba defendiendo la señora Rosa Bartra, del cogollo del fujimorismo, el señor Heiner Alvarado, ¿qué dice el mismo señor Abanto? El señor, cuando me llama me dice que no es de izquierda. Eso fue los errores que cometió Castillo, lamentablemente. Llevar a gente oportunista, lobista, como la señora Caroline López, el señor Pacheco, el señor Samir, que de repente por un saludo ya le involucraron al presidente, o llevar ministros que después le tiraban barro, como los ministros que hemos visto, ¿no? Los caviares que lo llaman, ¿no? La señora Verónica Mendoza que sale a decir que Castillo ha sido el presidente más corrupto de la historia, cuando ella prácticamente puso el primer gabinete. El señor Guido Bellido, en el primer gabinete, estaba pintado. El mismo presidente Castillo le había dicho a los otros ministros que no coordinen con Castillo, con Bellido. Y cuando nosotros le dijimos a Bellido, si Castillo no quiere llevar adelante la reforma, la renegociación, el cobro de las deudas, tienes que hacerlo tú como premier, lo intentó hacer y al día siguiente lo sacaron. Yo no soy responsable, no podemos sentirnos responsables nosotros de lo que hizo el presidente Castillo, porque ya no estuvo con Perú Libre, nosotros no hubiéramos permitido, y es más, yo se lo dije varias veces, presidente, así como yo defiendo que tú te quedes los 5 años porque te ha elegido el pueblo, también usted, presidente, tiene que entender que al Congreso también nos ha elegido el pueblo. Yo no puedo tener doble discurso diciendo que no se vaya Castillo, pero que se vayan los congresistas, porque hasta la oposición, los congresistas de la oposición también fueron elegidos por parte de la población. Y yo no puedo aceptar como abogado, como hombre de leyes, y yo creo que ustedes van a entender los dos allí, tener doble discurso. Yo he marchado en contra aún siendo muy joven, colegial, en la marcha de los 4 suyos, porque consideramos que fue una dictadura lo que hizo el señor Fujimori, empezando por el golpe de Estado del 92. Hemos cuestionado, hemos criticado en campaña y en todos los lados la dictadura del señor Fujimori. Entonces, un golpe de Estado hecho por una persona A no puede ser diferente al mismo golpe hecho por una persona B. Por consiguiente, en la bancada de Perú Libre hubieron muchos que no estuvieron de acuerdo y que votaron a favor de la vacancia. No porque el presidente Castillo se haya ido de Perú Libre, como uno dicen, de venganza, no. Porque al final que yo le dije al presidente muchas veces, presidente, ¿vas a cerrar el Congreso? ¿Quieres cerrar el Congreso? Dinos para apoyarte. Él dijo,
siempre dijo que no. Y él no confió en su gente que dimos la cara para apoyarlo a él. A mí me persiguen ahora. Y no me persiguen porque sea Américo Gonza, me persiguen porque defendía a Castillo. De toda la cara de Perú Libre, al único que han metido en la carpeta de los niños, con un entredicho que el acopamiento de la policía, es porque yo fui el acérrimo defensor del presidente Castillo. Pero yo no por eso, porque él se dispara a los pies, justamente porque se dejó infiltrar y porque se lo dijimos y se lo señalamos que estas personas le van a hacer caer su gobierno y él no escuchó. Si él se tira del 7º piso, yo porque soy leal no me voy a tirar detrás de él. No, pues. La lealtad es de ida y vuelta. La lealtad es de ambos. Y lo primero que tienes que confiar es en tu gente. El presidente Castillo no solamente desconoció la bancada de Perú Libre, sino que dejó fuera a su gente que lo ayudó. Ustedes vieron al señor Aníbal Torres en la primera vuelta, en la campaña. Él mismo dice que en la primera vuelta votó por Lescano. Pero llegó en la segunda vuelta y votó a todos los que trabajaron con Castillo y se quedó él. Prácticamente era el gobierno, el presidente de facto. Y yo diría que fue el Montesinos. El Montesinos de Castillo fue Aníbal Torres. ¿Vieron al caso de la señora Betsy Chávez en la campaña junto al presidente? No la han visto. ¿Vieron acaso al señor Heiner Alvarado? ¿Vieron al señor Pacheco, a Marrufo, a todo a Abelino? ¿Lo vieron? Hubieron gente que hubiera dado su vida por el presidente Castillo si él no hubiera desconocido a la gente que trabajó con él. Y yo lo digo con mucho aprecio y se lo decía al presidente en su momento y se lo he vuelto a decir después. A mí me apena mucho lo que le pasa al presidente Castillo, él y su familia, con quien hemos trabajado, con quien hemos hecho la campaña. Pero sus errores que él cometió no es culpa de Perú Libre. Perú Libre nunca lo dejó de apoyar. Es más, yo le voy a confesar, muchos congresistas de la misma oposición, a mí y a muchos de la bancada decían, los admiramos a ustedes de Perú Libre. ¿Por qué? Porque Castillo no les da nada. Ni siquiera tiene el teléfono de su vocero. Mire, cuando los congresistas de la bancada querían ya hacerle llegar una problemática al presidente, hubo un congresista de Perú Libre que tuvo que buscar a otro congresista de la oposición para que pueda llegar al presidente. O sea, la verdad esto era una cosa insólita, inédita. Y yo con que he trabajado casi 20 años en el Palacio, le decía al presidente miles de veces, está haciendo mal usted, presidente, separando de su bancada. Y no es porque la bancada le pida, es porque había que coordinar, había que hacer la defensa política de su plan de gobierno. No tenía ni siquiera comunicación con su vocero, el presidente Castillo. Cuando yo iba por ahí, dicen, el congresista Gonza, el más allegado a Castillo. No porque me llamaba Castillo, sino porque yo había todas las formas de llegar a él y decirle cómo estaban las cosas o hacerle ver lo que la gente de afuera me hacía llegar a mí, porque me habían visto haciendo la campaña con él y llegaban, congresista, este ministro que ha puesto el presidente Castillo, este señor que ha puesto el presidente Castillo es un corrupto, mira, acá están las pruebas, esto, yo no puedo llegar a él, llévele usted. Yo se lo dije al presidente Castillo, el señor Pacheco está en estas cosas, tienes que retirarlo de su lugar. Y obviamente el presidente, y le decía, si cualquier cosa dile que yo lo estoy diciendo. Por eso que ahora me quieren involucrar. ¿Quién me involucra a mí? No es ni siquiera la oposición. La misma gente que Castillo puso, que después le tiraban barro al mismo Castillo. Es la gente que ahora me está involucrando a mí. Porque yo lo ponía en evidencia. Porque el mismo Castillo iba a decirle, ¿quién te dice esto? El congresista. Es esa gente que desde el primer momento me empezaron a sacar reportajes. Cuando aún estaban, yo a veces tenía miedo de ver Panorama. Me sacaban que una chica por aquí, que mi hermana, que el general. Todo era malo. La gente del señor Castillo. No obstante todo ello, nosotros nunca lo hemos dejado de apoyar. Los responsables de lo que está pasando son los que lo llevaron a eso. La señora Dina Boluarte, porque quería ella ser presidente y efectivamente ella fue la que más ganó, y quienes la ayudaron a la señora. La señora no hizo solo ella.
La señora buscó a 2 felones para que de adentro le ayuden a hacer su trabajo, que yo no me voy a cansar en decirlo. Ni la misma oposición le hizo tanto daño al presidente como le hicieron esa gente que él mismo llamó y que le decíamos con nombre propio y que le poníamos evidencia y él nunca se quiso dar cuenta o no quiso escuchar, porque lo tenían capturado, lo tenían en, ya no sé qué nombre ponerle. Eso es lo que le puedo decir al... Muy agradecido, congresista Américo Gonza, y al doctor Eduardo Pachas por haber participado esta noche y haber informado y dado también algunas aclaraciones al respecto de esta situación que lamentablemente en nuestro país estamos viviendo una crisis política, judicial, social, de inseguridad ciudadana. Lamentablemente también ha crecido la situación de la inseguridad ciudadana. Los huaicos también ha habido problemas que debieron haberse prevenido con los anteriores ministros y también gestiones anteriores. Muy agradecido a ustedes por la deferencia que han tenido en esta noche, al doctor Eduardo Pachas y al doctor congresista Américo Gonza. Sus palabras finales, estimados doctores, doctor Américo, Eduardo Pachas, por favor, muy agradecido. Estimado Bautista, simplemente para señalar y recalcar que aquí hay dos conspiraciones. Hay un expediente penal abierto, hay un fiscal supremo que está investigando, y estos hechos de Huaral en septiembre y octubre del 2022, esta reunión, esta supuesta exoneración del Congreso a la señora Dina, estos 3 pedidos de vacancia en 18 meses y el cuarto que viene, estos 101 votos, cuando la ley pedía 104 para que se haga en forma inmediata, y que favorecieron a una persona, que hoy se le agrega de que ha ido al penal de Barbadillo a verlo al señor Fujimori. Ellos van a negar, y seguro negarán la reunión de Guaral, y negarán que el Congreso también le archivó esa denuncia, y negarán que no ha habido conspiración. Pero los hechos objetivos existen, y como abogado tenemos que poner sobre la mesa hechos que el fiscal debe investigar. ¿Fue Pedro Castillo el golpista el 7 de septiembre con su discurso? ¿O fue la señora Dina que comenzó a conspirar desde antes con los congresistas que realmente llegaron a 101 votos y no llegaron a 104 y le dieron la presidencia hasta el día de hoy? Ese Congreso que hoy le dice al presidente Castillo que no sabe ni leer, ni entender, y no sabe ni hablar, realmente le hizo un juicio justo al presidente Castillo cuando el señor Ventura le quiere hacer juramentar diciendo de que él es imputado, cuando le dice el señor Ventura, congresista de la República, el señor Castillo, usted va a ser denunciado por obstrucción a la justicia, y la ley penal señala el delito de obstrucción a la justicia es un delito contra la función jurisdiccional, y esto implica que jurisdicción solamente tiene el juez, y que la persona que no declara frente al juez en juicio oral comete este delito. Esto implica que si una persona que es imputado ante un policía, ante un fiscal, ante una comisión de Congreso, ante una comisión investigadora, ante un ente administrativo, no declara, es atípico al delito de obstrucción a la justicia. Entonces, si esto es derecho y es derecho penal, y yo como abogado lo digo, y es mi trabajo realizarlo, el señor Ventura está completamente equivocado cuando obliga a declarar a un imputado llamado Pedro Castillo Terrón. Él mismo dice, el imputado Pedro Castillo. Otro aspecto fundamental es que el imputado no declara. Cuando la ley procesal penal, y es mi trabajo decirlo como abogado, señala que la declaración del imputado nunca es prueba. Es decir, el imputado puede callarse, guardar silencio o abstenerse. Entonces, no puede, usted está procesado contra la Administración de Justicia. Un momento, la declaración del imputado
no es prueba de nada, porque la ley señala que no está obligado a hacer prueba en contra de sí mismo, y eso también está en los tratados internacionales. Y eso es derecho, y eso es el Estado democrático de derecho. Sin embargo, en el Congreso dicen, no, esto no es juicio oral, no, que no lo pueden dejar salir, no, y ponen todos los pretextos, y cuando Castillo declara, le distorsionan la voz, le cortan la señal, hay, eh, le cortan, le dan otra respuesta, el Congreso se siente ofendido cuando le dice, señor, un momento, el presidente Castillo tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a que el abogado intervenga. Le dicen, no, usted nos está faltando el respeto. O sea, reclamar el debido proceso en sede parlamentaria es faltarle respeto al Congreso de la República. Desde mi punto de vista como abogado, la respuesta es que no. Por tanto, queda en apunte de que el presidente Castillo no tiene un debido proceso. Queda en apunte que el Congreso sí o sí o a toda costa quiere mantenerlo encerrado al presidente Castillo y dejarlo ahí todo el proceso penal porque no quiere darle el derecho a que sea escuchado, exponga sus fundamentos de hecho, presente sus pruebas y que el Congreso lo escuche y el país analice su versión. Yo como abogado solamente reclamo lo que la ley me exige. Gracias, doctor Bautista, siempre la orden y disposición. Muy agradecido, doctor Eduardo Pacha. El doctor congresista Américo Gonza, sus palabras finales. También le agradecemos su participación esta noche en la plataforma Ecos Latino Enfoque Político Legal. Adelante. También queremos agradecer a las Sí, grandes... muchas, Adelante, congresista. muchas gracias por el espacio, siempre es un honor estar contigo y con tu público oyente, y muchas gracias al doctor Pachas también por compartir este espacio. No hablamos de nuestra propuesta de la expulsión de extranjeros, pero será motivo para reunirnos otra vez. Mm, le- yo finalmente podría decirte respecto al tema que hemos conversado, es que mientras Perú Libre y mi persona, no obstante que nos decían en campaña que somos radicales, que prácticamente todos los males que tenía Castillo eran producto de haberse unido con Perú Libre, que va, lo que decía el doctor Pacha, ¿no? Que le va a quitar las propiedades a los que tienen dos casas, que va a confiscar los bienes, las pensiones de los peruanos. Y lo digo esto porque yo fui el que sustenté ante los observadores de la OEA, días antes de la segunda vuelta, la contracampaña que nos hizo los medios de comunicación. Y yo siempre le decía al presidente que su gobierno tiene que ser excepcional, que no tiene que caer en la garra de la corrupción y que no tiene que permitir que ninguno de sus funcionarios caiga en lo mismo. Y ya hemos visto que no solamente se acercaron lobistas que paran en todos los gobiernos, o sea, no es que tampoco sea a Castillo que le pasó al único que le pasó. Yo he trabajado desde muchos años en el Estado, y muchos de los que yo había visto con otros presidentes, con otros gobiernos, llegaban a buscar a Castillo. Y de hecho que yo le advertía, ¿no? Yo hace un momento, por contarles, por ejemplo, de que cuando yo quería ver a Castillo y iba al Palacio, y me conoce toda la gente porque yo he trabajado, soy de planta ahí, el mismo Pacheco me mandaba a sacar con la seguridad, con los edecanes. O sea, era difícil, cosas que de repente en su momento no se podían decir, pero por ejemplo que la señora Betsy Chávez amenace a Perú Libre, a la bancada, a quienes apoyamos a Castillo. Salir en esos momentos a decir no era bueno, ¿no? Y muchas otras cosas que ahora se pueden decir y que están saliendo a la luz, pero yo siempre creo que la verdad
prevalece sobre todo. La conspiración, cuando vino de afuera, el que más daño te hace es el que está dentro. Lo ha demostrado la historia, lo ha demostrado la Biblia. Quienes le hicieron más daño que este Castillo fueron su propia gente, la alrededor. Ni siquiera la oposición le hizo tanto daño como le hicieron a la gente que después le tiraba barro, porque ahí nacen todas las investigaciones, ¿no? Y el acoso. Y bueno, creo que esto nos debe dar como experiencia. Y yo creo que el mismo presidente Castillo no fue sincero con Perú Libre, no fue sincero con nuestra bancada. No solamente no tenía contacto, sino cuando yo le preguntaba, le decía al presidente, ¿por qué el señor Aníbal Torres insulta a la oposición? ¿Por qué está todos los días cierra el Congreso? Porque es lógico, lógico pensar que si tú al enemigo todos los días le dices te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, el enemigo te mata antes a ti. Y eso es lo que pasaba. El señor Aníbal Torres todos los días cierra el Congreso, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Entonces, ¿qué hacía el Congreso? Creaba pues sus leyes para protegerse, lo quería vacarlo antes de que nos cierren. Y teniendo en cuenta que nosotros no éramos mayoría, también se lo mencionaron los presidentes. No podemos nosotros ir al choque, ir a la pelea, porque no somos mayoría, tenemos que concertar, tenemos que dialogar. ¿Y cómo vas a dialogar con un primer ministro que insulta a todo el mundo? Un señor que estaba descontrolado, un señor que admiraba a Hitler, que insultó a los pueblos originarios, a los niños, a las mujeres. Y la versión femenina del señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez, no le ayudaron. Lo llevaron a la confrontación a propósito para que hacerlo explotar de adentro. Eso es lo que está inclusive escrito. Hay 2 PDFs, no sé si los compartí contigo, que dicen estrategia de la vacancia 1, estrategia de la vacancia 2, y señalas claramente todas las estrategias que iban a hacer para vacarlo. Intentaron la vacancia por el Congreso, no tenían los votos. Intentaron segunda vez vacancia por el Congreso, no tuvieron los votos. Lo infiltraron desde adentro. Lo infiltraron. Y aún con todo eso, con todo lo que le hemos apoyado y defendido al presidente Castillo, por ejemplo, a mí me dijo que lo habían dopado. Cosa que en el video se ve que, pero va otras personas y le dicen otra cosa. Pero la gente que realmente es responsable, porque yo sí creo que los responsables, como lo dice la Constitución, son los ministros, los responsables por los actos del presidente, son ellos los que deben estar pagando. El presidente Castillo debe estar libre. Pero ya hemos visto, pues, ¿no?, que producto de que fueron parte de la conspiración, estos señores no les pasó nada, pues. Ni Aníbal Torres, ni Betsy Chávez, ni Roberto Sánchez. Entonces, no, hay que ver las cosas en su conjunto, ¿no? No, es más, el rol de la oposición es eso. Como yo, cuando yo siempre, yo no pierdo mi esencia, defiendo mis ideas, soy un hombre de izquierda, pero yo no por eso voy a insultar a la gente de derecha que tiene un pensamiento diferente al mío. Y yo en el Congreso yo hablo con todos. Y cuando hablaba con la oposición me decían, y yo le decía, apoyen al presidente Castillo a gobernar. Y decía, pero ¿cómo vas a apoyar a tu presidente si el señor Aníbal nos insulta? Si sale una señora Betsy a insultarnos, si sale esto por aquí nos insulta, si hay esto. Y yo le trasladaba eso al presidente. Pero claro, era pues uno de los pocos. Porque ya pues prácticamente el señor Aníbal Torres hacía y deshacía. Entonces, aquí no hay que dejar el factor Castillo, no hay que desligarlo del factor Aníbal Torres. Gracias por permitirme. Muy agradecido, congresista Américo Gonza. Muchísimas gracias a todas las internautas de la audiencia que ha estado desde hace aproximadamente hora y media. Un grande abrazo a mis comunidades peruanas en América del Sur, Buenos Aires, en Santiago de Chile,
y también agradecer y un buen fin de semana al doctor Eduardo Pachas y al Américo Gonza, congresista. Muy buenas noches. Gracias por su atención. Nos vemos. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral.
Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú!